Se dice atacar el sistema. Para aquello necesitamos políticas, necesitamos estrategias. Hablemos de la política criminal. Sí, le vuelvo a reiterar, la política criminal está planteada dentro de 3 ejes y obviamente está sostenida también en la agenda estratégica de justicia y derechos humanos. Esta política criminal tiene 3 objetivos concretos: la prevención, donde justamente se procesa todo el tema productivo, todo el tema de las áreas sociales, también el tema del empleo, que creemos que es fundamental, el tema también con adolescentes, niñas y niños, que tiene que ver con el uso y consumo de drogas, de alcohol, ¿no es cierto? Todo eso forma parte de generación de oportunidades humanas para el desarrollo. Por supuesto, pero adicionalmente en un proceso de revalorización de los propios principios, de los propios derechos desde esa temprana edad. Por otra parte, el tema de la respuesta judicial. Le vuelvo a reiterar, siempre hemos estado preocupados de la persona que comete el delito, pero nunca el Estado ha estado preocupado de las víctimas, ¿sí? Las víctimas han estado postergadas, han estado olvidadas del sistema penal. Entonces, por lo tanto, hemos consolidado una estructura absolutamente coercitiva que no ha marcado que ha marcado grandes procesos de inequidad, incluso frente a esas respuestas judiciales que debía dar el Estado a las víctimas. Y finalmente el sistema de rehabilitación social, donde concuerdo plenamente con lo que ha señalado Fernando Carrión. El sistema de rehabilitación social ha sido un sistema absolutamente de privación de la libertad, de aislación de personas de la vida en sociedad, pero sin ningún sometimiento a un programa y una política pública de rehabilitación y de reinserción. Lo que nos muestra que somos una sociedad excluyente. Bueno, pero es que eso está marcado incluso desde este propio planteamiento que nosotros lo hacemos relacionado a la inseguridad y ligado absolutamente al tema de la impunidad. Entonces, yo creo que con la estructura de esta política criminal podemos ya comenzar a hablar de un proceso que nos permita construir no solamente un nuevo modelo, un nuevo sistema penal en el país, sino en sí una nueva cultura específica. Voy donde Javier Zavala, este modelo del sistema penal que menciona el ministro de Justicia, José Serrano, en estos 3 ejes: prevención, articulación, donde estén integrados todos los actores, y el tema de la rehabilitación social. En lineamientos generales suena bien. El tema es cuando los queremos implementar. Sí, suena bien, y yo coincido con algunas frases del ministro en el sentido de que en este país jamás ha existido política criminal, y menos aún políticas penitenciarias, en lo absoluto. ¿Ok? Pero yo creo que en ese juego del control, ya no la prevención, sino en este juego del control, hay un actor fundamental que es la policía. Es decir, en el mundo se han desarrollado 2 tipos de policías: o el policía amigo de la comunidad, el típico policía inglés que caminaba por las calles de Londres con un tolete sin arma de fuego, o el policía represor, que es el policía semimilitarizado. Yo te diría que nosotros tenemos el segundo modelo de policía, y yo creo que eso ya no funciona, porque el policía debe ser un amigo de la comunidad, por un lado, debe evitar fricciones con la comunidad, debe facilitar el arreglo de conflictos y no debe reprimir, por un lado. Debe despertar confianza, credibilidad para poder interactuar. Así es. Y de otra parte, el policía debe ser una especie de comisario del barrio, ¿ok? Y de otra parte, en la policía mismo existe la policía judicial. Cuando surge el tema de la policía judicial, si mal no recuerdo, en el año 1998, con el nuevo Código de Procedimiento Penal, en esa época, se habló de que la policía judicial no podía seguir perteneciendo a la policía. ¿Por qué? Porque es policía judicial. Es una policía especializada y profesionalizada para investigar delitos. Por lo tanto, se decía que o la policía judicial pasaba a manos de la Corte Suprema, o la policía judicial pasaba a manos de la Fiscalía. El fiscal distrital del Guaya se queja de que hay muy poca coordinación entre policía y fiscales, cuando el policía es el director de la investigación procesal, es el jefe de la investigación procesal, el fiscal. Por lo tanto, necesita a la policía a la mano. El fiscal se queja, pero es que el fiscal no debe quejarse de la poca coordinación. El fiscal lo que debe pedir es que la policía judicial pase a la mano de la fiscalía. O sea, ese señor debe dejar de ser policía y ser un investigador profesionalizado, es decir, en donde se atacan las redes de inteligencia, que muy bien plantea Fernando.
O sea, debe saber de informática, debe saber de huellas dactilares, debe saber de economía. Perdóname. O sea, no es un policía tirado investigador. Es un investigador profesionalizado. Vamos al profesor investigador de la Flaxo. ¿Qué opina de lo que ha dicho Javier Zavala? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que una de las características de la transformación del delito es que el delito antes se hacía en la calle y era absolutamente visible. Hoy día el delito se hace con un nivel de organización muy alto y para eso se necesita inteligencia. Y entonces, si nosotros no tenemos inteligencia, muy difícilmente vamos a poder desmontar todas estas estructuras orgánicas que están funcionando. Y aquí quisiera poner un ejemplo, algo de lo que señalaba el ministro y la relación con las cárceles. Uno de los problemas que tiene el sistema penal es que en general lo que nosotros hacemos es sancionar a un culpable, pero no resolver el conflicto. ¿Qué significa esto? Si yo sanciono a un padre de familia y le meto preso, esa familia después no tiene con qué vivir. Se crea un problema mayor. Y entonces se incrementa el problema, porque los hijos, ¿qué es lo que van a hacer? Suplantarle al padre en los actos delictivos. Claro. Hay cosas muy interesantes hoy día. Pero perdón un momentito, ahí te interrumpo, Fernando, pero tampoco la solución es dejar libre a alguien que ha cometido un delito. No. Aquí a lo que voy yo es que hay casos muy interesantes, por ejemplo en Medellín. Ok, vamos a hacer. En el caso de Medellín hay una definición de cárcel que ya no es de un edificio. Esto es una cosa experimental que están haciendo en Medellín, sino que es del barrio. Entonces, esa persona no puede salir del barrio y está permanentemente vista por los propios vecinos del barrio más las autoridades para que no cometa los hechos delictivos. Es decir, la propia sociedad crea sus filtros. Exactamente, porque ¿cuál es el problema principal, Carlos? Tú le sacas al delincuente del medio en el que está funcionando y le llevas a la cárcel. Sale 5 años después, no sabes qué ha pasado con la esposa. Su hija, que tenía 16 años, tiene ahora 21. Su hijo está trabajando y entonces llega a una familia que ya no es la que la dejó. Pero en ese esquema, antes de ir al ministro de Justicia, José Serrano, en ese esquema no juega, ¿qué rol juega la intimidación y el miedo incluso para la propia familia al estar en ese modelo de barrio y de comunidad? Tú estableces penas alternativas también, tú estableces formas de funcionamiento a través de desarrollos tecnológicos. Hoy día tienes el grillete, tienes chips con los cuales tú puedes operar, definiendo los ámbitos en los cuales tú te puedes mover. Entonces a mí me parece que los desarrollos tecnológicos que tiene toda la sociedad del conocimiento a nivel mundial, tenemos que incorporarlos aquí para que no produzcamos este extrañamiento, este secuestro, por decirlo de alguna manera. Vamos donde el ministro. Ministro. Mire, está planteado, dentro de la reforma está planteada justamente ya la posibilidad de utilizar todos estos sistemas tecnológicos para las medidas alternativas. En realidad, por ejemplo, creemos que eso va a ser un muy buen instrumento para la caducidad de la prisión preventiva, pero también para las medidas alternativas que muy pocos se están aplicando en el país. Pero por otra parte, en la política de rehabilitación social, nosotros hemos planteado 4 ejes fundamentales de desarrollo. Vamos a esos 4 ejes. El eje educativo, ¿no es cierto?, ausente del sistema de privación de libertad, que nosotros lo estamos procesando desde la rehabilitación. Educativo orientado a especialidades, me imagino. Sí, por supuesto. Claro. El eje productivo, que también es clave acá. El eje de los vínculos familiares, porque nosotros consideramos que uno de los grandes problemas que ha existido en el sistema de rehabilitación social es aislarlo de la familia. La ausencia de esa relación. Ahora justamente que estuvimos en la penitenciaria del Litoral, existen todavía 20% de personas privadas de la libertad que nunca reciben visitas, por ejemplo. Nunca reciben de 3.500 personas. Y finalmente el eje laboral, ¿no es cierto? Pero por ahí vamos justamente procesando la política criminal y yo permítame también hacer una pequeña digresión con los planteamientos que hicieron los otros 2 compañeros. Me quedan 40 segundos, ministro. Sí, es, por ejemplo, el tema de la policía. La policía necesita una gran reestructuración, pero dentro de esta visión de política criminal. Y es ahí donde estamos preparando la nueva ley orgánica de la Policía Nacional, donde también se definen los nuevos roles de la Policía Judicial, de la Policía Ambiental, y vamos generando una estructuración diferente, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades. Estos ejes que usted ha mencionado en el tema de rehabilitación social, educativo, productivo, vínculos familiares, eje laboral, no van a funcionar si es que no tenemos ambientes apropiados en el régimen de rehabilitación social. Les decía fuera de micrófono que una activista boliviana, cuando le preguntaron hace poco que estuve de visita en el Ecuador, ¿qué preferiría en cuanto a la reclusión? Dijo, prefiero ser ortigada a estar hacinada. Mire, yo le vuelvo a reiterar, cómo se había constituido la infraestructura penitenciaria en nuestro país era
simplemente con 4 paredes y aislando a las personas. Señores. El punto es cómo el modelo de rehabilitación social permite y determina cómo debe ser esa infraestructura. Eso es fundamental. Muchas gracias, señor ministro José Serrano, ministro de Justicia. Muchas gracias, Fernando Carrión, profesor investigador de la Flaxo. Muchas gracias al penalista, doctor Javier Zavala. Y muchas gracias a ustedes por su atención, por su sintonía y también por sus comentarios que nos están enviando a nuestro correo electrónico y a nuestra página web. Nuestro compromiso, como siempre, de tratar y analizar temas que sean de importancia para la convivencia de los ecuatorianos y haciendo votos que este juego de ping-pong entre las culpas de los unos y los otros desaparezca y que el papel importante lo juegue nosotros, la ciudadanía. Un fuerte abrazo, hasta el próximo día domingo y por cierto, permítanme una broma a nuestros amigos de Quito, que Melec sea campeón.